El día de hoy vamos a reaccionar a un video de una persona que me ha dedicado este video hace poquito. Me enteré porque me lo mandaron por Instagram. Esta persona, bueno, me suele dedicar videos, así que le mando un abrazo grande porque gracias a mí hace mucho contenido. Así que bueno, nada. Vamos a ver este video que trata sobre la evolución y mi creencia o afirmaciones sobre el tema de Adán, el Adán histórico. ¿Está bien? Vamos a arrancar. Vamos a arrancar y vamos a ver qué es lo que dice. Nos vamos para allá. Y una vez que nos encontramos acá, a ver si esto está listo. Sí, está todo listo. Nos volvemos. Vamos. Qué intro te pegaste, Jolulipa, ahí, me gusta mucho. Sea bienvenido a su canal Jolulipa, Razón y Ciencia. En este video veremos a un entrevistador sesgado e ignorante del tema bíblico entrevistar a un apologista, en comillas, que se contradice. Me gusta mucho eso, ¿no? Verán a un entrevistador sesgado y cosas, y a un apologista, en comillas. Me gusta mucho eso, gracias, amigo. Miente y se engaña a sí mismo en espacio de unos minutos. Y escuché que una vez A ver, no, ahí está aumentado. Escuchan bien, ¿no? dijiste que vos veías cosas o elementos míticos en Génesis, ¿no? Creo que fue en el debate con un muchacho judío. Entonces me interesa mucho también escuchar la Adán y Eva históricos con William Lane Craig, porque está como esta puja de ¿existieron realmente Adán y Eva? ¿Son un mito? No te quiero spoilear ni quemarlo, pero ¿qué pensás vos? Y creo que Craig tiene una postura muy similar a la mía, que, a ver, Adán y Eva, indiscutiblemente, Quedó medio agrandado ese, tiene una postura muy similar a la mía, ¿no? Como que Craig, bueno, nada, se copió de mi postura, ¿no? Es que no sabía cómo decirlo. han sido personajes históricos. Esto que acaba de decir Rincón Apologético no es del todo verdad, porque él siempre ha abogado por la inerrancia bíblica. Para Sí, yo creo que la Biblia es inerrante, que las escrituras son inerrantes. él, la Biblia es literalmente histórica. Amigo, a ver, fíjate, ya arrancamos con... Primero dice, él, por mí, cree en la inerrancia bíblica. Sí, yo creo en la inerrancia bíblica. Ahora dice, para él la Biblia es literalmente histórica. Pero esa no es la definición de inerrancia. O al menos la que yo creo, que alguna persona crea que inerrancia es igual a creer que todo el contenido bíblico debe entenderse de forma literal, andá y dedicale un video a esa persona. Esa no es la definición de inerrancia ni la que yo abrazo. ¿Está bien? Entonces, inerrancia es que la Biblia no contiene error. ¿En cuanto a qué? En cuanto a, no sé, conocimiento astronómico, a la astrofísica, a la física cuántica, a la biología molecular, ¿a qué? ¿En cuanto a qué? En cuanto a el mensaje que trata de transmitir. Y la Biblia es un compendio de libros que tratan temas filosóficos, teológicos, morales, religiosos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la intención de la escritura? La intención de la escritura es Dios revelarse a través de ella a los seres humanos, comunicarles cuál es su voluntad, ver cuál es la condición del hombre, revelarle el plan de salvación a través de Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Nadie diría que la Biblia, o bueno, digo nadie es muy amplio, siempre aparece alguna que otra persona, pero no creo que mucha gente afirme de que todo lo que dice la Biblia tiene que entenderse de forma literal. Por dar un ejemplo, hay un salmo que dice, y perdón, no recuerdo cuál es, hay un salmo que dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Conociendo la amplitud del universo, Dios tiene los pies demasiado chiquitos si es que nosotros creemos de que toda la Biblia debe entenderse de forma literal. Jamás afirmé eso. Nunca. Entonces, amigo,
tenés que ponerte al tanto. Cuando vas a criticar a alguien, tenés que ponerte al tanto acerca de qué es lo que cree esa persona. ¿Se entiende? Porque si no terminás quedando en ridículo. La opinión del Dr. Craig y la de él no son similares. Y he aquí lo que dice el Dr. Craig. Genesis 1 to 11 shows that this literature is plausibly classified as mytho-history. Me quiero quedar con eso. Vamos a... Miren el balazo en el pie que se va a pegar en este momento este muchacho de cabello frondoso. Fíjense en algo. Plausibly classified. Esperen. Retrocedo. Miren. Craig. Genesis 1 to 11. Presten atención. Lo que dice el texto ahí, que me parece fantástico que lo haya puesto. Dice el Dr. Craig. El Génesis del capítulo 1 al 11 muestra que esta literatura es plausiblemente clasificada como mito, historia. Is plausibly classified as mytho-history, and therefore it does not need to be interpreted literally. Es historia mítica y no necesita ser interpretada literalmente. Fíjense lo que dice el Dr. Craig. Y este personaje dice que, bueno, yo no comparto, parece, la idea de Craig. Quédense ahí porque se acaba de pegar un tiro en el pie, pero el minuto se lo voy a mostrar. Los mitos son cuentos, leyendas contadas por ancianos o sabios de una sociedad a la hora de acercarse al fuego a cenar antes de dormir. A ver. Quiero poner pausa un segundo. Antes de seguir con el video, lo voy a retomar de donde está. Pero déjenme un segundo. Vuelvo acá. El siguiente video fue grabado a finales del año 2017. El siguiente video que vamos a ver fue grabado a finales del año 2017 y fue publicado en mi canal de YouTube, si yo no me equivoco, en el año 2020 o 2019, por ahí. Pero en Facebook ustedes lo pueden encontrar ya publicado, si yo no me equivoco, en el año 2018. Y en este video que he sido criticado por hasta el Ministerio de Respuestas en Génesis, doy un punto de vista con respecto a la interpretación de Génesis capítulo 1. Y me gustaría que podamos ver qué es lo que yo digo creer en este video sobre Génesis capítulo 1. ¿Está bien? Recuerden de que Jolulipa dijo que mi interpretación de Génesis 1 al 11 era distinta a la del Dr. Craig. ¿Está bien? Vamos a ver qué es lo que digo en este video. Planteamos, o en este caso yo planteo, con respecto a esta pregunta, es que bíblicamente no podemos explicar el tema de los dinosaurios, pero no por eso nosotros podemos negar la existencia de ellos. Ahora, ¿cómo los ubicamos en el tiempo bíblico a los dinosaurios? Tenemos que, y esto obviamente va a abrir un gran abanico de preguntas. Hay quienes consideran de que Génesis 1 es una descripción literal de tiempos y hechos ocurridos. Y hay quienes consideran de que no es una descripción literal. ¿Por qué puede no ser una descripción literal? Porque si estamos hablando del transcurso de días, la pregunta es cómo sucedieron el primero, segundo y tercer día cuando los satélites, cuando el Sol, la Luna y las estrellas fueron creados en el día cuarto. ¿De qué tipo de luz está hablando Dios en el primero y el segundo versículo? O las aguas de las que habla en el versículo de Dios 2, cuando al parecer todo el cosmos es formado en el día número 4. Entonces no necesariamente, y esto obviamente da horas de habla para poder abordar teológicamente estos aspectos, pero no necesariamente creo de que Génesis 1 sea una descripción literal de hechos, no es un libro histórico o no lo aborda de forma histórica, particularmente el caso de Génesis 1. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Porque esta persona dice de que yo no concuerdo con el punto de Craig. Y un video de hace 4 años demuestra de que yo
hace 4 años ya concordaba con la idea de Craig. De hecho, ustedes van a poder ver de que Génesis 1 aborda la creación de los seres humanos y Génesis 2 vuelve a abordar la creación de los seres humanos. Es bien interesante. Y es interesante, por último, para cerrar esta pregunta, que la forma en la que aparece el hombre en Génesis 1 es diferente a la forma en la que aparece en Génesis 2. En Génesis 2, supuestamente, no había árboles porque no había hombre que pudiera labrar la tierra. Pero en Génesis 1, primero aparecen los árboles y luego aparecen los hombres. Entonces, no es algo para charlarlo en 5 minutos, pero sí les dejo esto para que lo consideren. Bien, hasta ahí nada más. Volvemos acá, nos volvemos a nuestra escena principal. Bueno, entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Volvamos al punto de nuestro amigo Holu y veamos algo que bueno, que la verdad que no sé qué decir. Miren, volvamos. Y acá lo tenemos a Holulipa y veamos a ver nuevamente qué es lo que dice. Inerrancia bíblica. Para él, la Biblia es literalmente histórica. De la fuente de los deseos lo sacaste, ¿no? O capaz que él supone de que yo cambié de parecer estos últimos días por causa de, no sé, una entrevista que tuve con Craig o algo por el estilo. Papu, te acabo de mostrar un video de hace 4 años mío. La opinión del Dr. Craig y la de él no son similares. Y he aquí lo que dice el Dr. Craig. Genesis 1 to 11 Génesis 1 al 11 muestra que esta literatura es plausiblemente shows clasificada that this como literature is plausibly classified as mytho-history, and therefore it does not need to be interpreted literally. díganme por favor en qué yo no estoy de acuerdo. Por favor, ¿me lo pueden decir? ¿Alguien me puede decir? Y a ver, chicos, para los que luego comentan, quizás en otro momento podemos llegar a discutir si Génesis 1 debe entenderse de forma literal o no. Eso lo podemos abordar en otro momento, no tengo ningún problema. Pero yo no creo que los primeros capítulos del libro del Génesis sean totalmente históricos. Creo que tienen un fuerte contenido mítico y no es de ahora, lo creo hace años, chicos. De hecho, vuelvo a repetir, el video que les acabo de reproducir hizo que Respuestas en Génesis me dedicara un post bastante largo respondiéndome obviamente porque ellos creen lo contrario. Así que amigos, si me vas a criticar, hacelo de verdad con fuentes posta, ¿se entiende? No pongas en mí palabras que jamás he emitido. Los mitos son cuentos, leyendas contadas por ancianos o sabios de una sociedad a la hora de acercarse al fuego a cenar antes de dormir. Es algo así como, abuelo, ¿cómo se creó el mundo? Ah, mi nietecito querido, el mundo lo creó Dios y se tomó 7 días para hacerlo. Este tipo de respuestas son invenciones del momento que los ancianos usualmente tomaban porque se esperaba que tuvieran una respuesta para todo. Es cierto en cierto sentido lo que está diciendo. Es el mismo ejemplo que yo siempre enmarco, ¿no? Cuando tenemos delante un niño y su madre ha quedado embarazada nuevamente, ¿qué es lo que le suelen decir los padres? Estamos esperando a la cigüeña. Eso no es literalmente cierto. No hay una fábrica en donde las cigüeñas son los transportes que conducen a los bebés a sus nuevas familias. Nadie cree eso, para nada. Pero cuando decimos que que estamos esperando a la cigüeña, ¿qué es lo que se está queriendo decir detrás o debajo del mensaje? El mensaje subyacente es: viene un bebé en camino. El mito historia se utilizaba en la antigüedad para transmitir ideas teológicas, que podían ser verdaderas o falsas, nadie dice lo contrario, porque en todo lugar en el mundo existió siempre el mito historia. ¿Se entiende? Que a través del elemento mítico se trataba de proveer respuestas acerca de el origen del cosmos, cuál fue la causa de dicho origen, etcétera, etcétera. Pueden ser ciertas o no, no el mito. Los mitos nunca deben entenderse de forma literal.
Lo que puede ser cierto o no es la idea teológica subyacente. ¿Está bien? Y yo soy partidario de que los primeros capítulos del libro del Génesis tienen un fuerte contenido mítico. No son totalmente mito. Yo no creo que sea totalmente mito. Sí que tiene un fuerte contenido mítico. ¿Cómo creó el hombre? Oh, tomó barro y hizo una figurita y le sopló vida. Y la mujer, abuelo, bueno, le sacó una costilla. Es así que se inician los mitos. Ese nieto se lo contará a sus nietos años después, y los nietos de esos nietos también escucharán la misma historia de manera oral, hasta que aparece la invención de la escritura y alguien lo plasma en un pergamino. Los mitos no son historia. Jesús creía en su Nadie dijo eso, amigo. Nadie dijo eso. Aclarando lo sin sentido, ¿no? mente estaba de que estaba haciendo una referencia a una persona histórica real cuando mencionaba a Adán, lo mismo con Pablo. El que alguien piense o crea que un personaje del pasado es verdadero o histórico, no lo convierte en verdadero ni tampoco lo hace un personaje histórico. Amigo, poné verdadero, no es verdadero. Pero bueno, nada, algo a pasar, un comentario, porque algunas veces que nos emocionamos, ¿no? En el video dejamos pasar esto. A ver, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con Jolulipa. Ahora ustedes dirán, entonces, ¿por qué argumentaste de la forma en la que argumentaste? Amigos, dependiendo del contexto en el que te encontrás, es cómo vos exponés tus ideas y cuáles son los argumentos que utilizás. Si yo estoy en un contexto cristiano donde un cristiano me está haciendo una entrevista dedicado para un público cristiano, ¿cómo voy a argumentar? Presuponiendo que el cristianismo es verdad, presuponiendo que Jesucristo resucitó de los muertos, presuponiendo que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque mi público es cristiano, no les tengo que demostrar a ellos que Jesús resucitó, que Jesús es Dios, porque ya lo creen. Entonces, basada esa presuposición a un público cristiano, yo digo, si Jesús es Dios y creyó que Adán era un sujeto histórico, seguramente tenía razón. Y lo sostengo como cristiano. Ahora, en una charla con un escéptico, no voy a utilizar ese tipo de argumento. Es más, si me dejas ir más allá, hoy por hoy, ¿qué estamos? Día 10 de octubre, día 10 de octubre. Hoy por hoy no podría, me parece a mí, creo, así haciendo un paneo por lo que sé y lo que no sé, parece que no podría debatir la existencia histórica de Adán y Eva. No lo podría hacer. Y por algo no lo hago. Por algo no lo hago. ¿Lo creo por fe? Sí, lo creo por fe. Pero no lo hago. Entonces, ¿cuál es la crítica? Lo creo por fe. ¿Cuál es mi argumento de la fe? Este que te acabo de exponer. A un público escéptico, ¿yo le daría este tipo de argumentos? ¿Presentaría este tipo de argumentación? No. No. De hecho, yo recuerdo que hace un tiempo atrás una persona me invitó a participar de un debate para ver si históricamente se podía llegar a demostrar que María había concebido a Jesús siendo virgen. ¿Qué fue lo que yo le dije? No, yo no puedo participar de ese debate. Lo creo por fe, sí. Teológicamente me lleva necesariamente la cristología a creer que lo que dice la Biblia debe ser cierto. ¿Podés argumentar históricamente eso? No, no creo que sea posible. No, no creo. Sinceramente no creo. ¿Y cuál es el problema? ¿Ustedes me vieron alguna vez debatir ese tipo de temas? ¿Alguna vez ustedes me vieron debatir si Adán y Eva eran personajes históricos o no? No, porque hay cosas que se creen por fe. Pero el corazón de la fe cristiana, que es la resurrección de Jesús, es lo que constantemente defiendo y es en lo que constantemente propongo argumentos, evidencias y demás. Cosa que cuando lo hablé con Jolulipa quedó en ridículo, obviamente. Pero bueno, nada. Hay veces que hay que aclarar lo obvio, pero hay personas que lo obvio no lo entienden.
histórico. Lo que hace histórico a un personaje son las evidencias que puedan probarlo. Y al día de hoy no se ha encontrado ninguna evidencia a favor de que los personajes mitológicos de Adán y Eva fueran históricamente verdaderos. Dependiendo de qué queremos decir, obviamente, con evidencia y qué tipo de evidencia estamos esperando, ¿no? Ese es un punto que tiene que tener en cuenta. Pero hay ciertos elementos en el evento en sí, particularmente en Génesis capítulo 3, que son propios del contenido mítico, ¿no? Sí, y de hecho mito... está como comprobado, no es como una teoría tuya. Un montón, No, es para nada, para nada. supersostenible. Y el mito hay veces de que nosotros los cristianos lo vemos como una mentira o algo falso, algo... Y Sí, es como que le están bajando el precio a la Biblia y no necesariamente. O sea, el mito es para mí es una manera también de contar una verdad. Es una manera poética de expresar algo que es cierto. Es un elemento de la literatura, ¿no? Y creo que los antiguos lo utilizaban y... No es un elemento de la literatura, es folclore y cultura. Es folclore y cultura, pero cuando, como dice Jolulipa, la escritura se volvió un método habitual, se transcribió todo y las ideas que a partir de la escritura, a partir de que el hombre incorpora como transmisión de información la escritura, a partir de ese momento el hombre continúa explicando la realidad a través del mito historia. Lo continúa haciendo. Entonces, obviamente nace a través de la tradición oral que se ve manifiesta, expresa en su mejor expresión, valga la redundancia, en el folclore y la cultura, sin lugar a dudas. Pero luego de la invención de la escritura, el hombre antiguo continuó explicando el origen del cosmos según su cosmovisión a través del mito historia. Y esto se vuelve un elemento de la literatura para transmitir ideas. Tenemos que aprender a ver cómo es que aquellos comunicaban ideas teológicas y el mito era fundamental a la hora de transmitir ideas teológicas de generación en generación. El mito fue el resultado de contar leyendas y cuentos. No, el mito no es el resultado de contar leyendas y cuentos. Primero que leyenda y cuento no es sinónimo, ¿no? Pero el mito no es el resultado de... El mito era eso. El mito era la ficción en sí. No es el resultado de la ficción. El mito es la ficción. Hay veces que hay que aclarar lo evidente, ¿no? Generación. Hay que ver la gimnasia mental que estas gentes hacen para Gimnasia mental le mandó. envolver su mente alrededor de esta realidad de que Adán y Eva no son personajes históricos. Como no pueden cambiar la realidad, entonces deciden cambiar el significado de la palabra mito para que ésta se adapte a su creencia. Pero hace tiempo que tenemos claro el significado de un mito y Por lo menos lo hubiera buscado en una página de la RAE, ¿no? No, googlear mito y lo primero que te aparece en pantalla en el buscador de Google, de eso sacar una captura de pantalla y ponerlo ahí, ¿no? Tendría que haberle puesto un poco más de voluntad, ¿no? por más que intente este apologeta y su neófito entrevistador, la palabra mito nunca significará un artefacto literario para contar una verdad. Mito es una historia fabulosa que se transmite de manera oral, donde se narran historias de personajes a los cuales se le altera sus cualidades, dándole mucho más valor del que tienen. No importa qué palabra se le añada al término mito, decir que es mito historia no lo va a hacer historia. A ver. Dice, historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Se aplica especialmente a la que narra las acciones de dioses o héroes de la antigüedad. Historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Estaría de acuerdo con eso. Pero eso no quiere decir de que a través del mito se pueda contar no una historia,
sin una idea teológica. ¿Se entiende? De personajes a los cuales se le altera sus cualidades, dándole mucho más valor del que tienen. No importa qué palabra se le añada al término mito, decir que es mito historia no lo va a hacer historia. Nadie dijo eso. ¿Quién dijo que decir que mito historia lo hace a algo histórico? No. Seguirá siendo una leyenda transmitida de manera oral que no es verdadera. Entonces hoy, como está tan en boga el tema de la ciencia y le prestamos tanta atención a los descubrimientos científicos y demás, No dije en moda, dije en boga. es como que presuponemos ciertas ideas y esas ideas que presuponemos hay veces que las introducimos en la Biblia para que nos termine diciendo aquello que confirme las conclusiones a las que la ciencia ha llegado, ¿no? Y me parece que en el tema de Adán y Eva pasa justamente eso. La evolución viene a ser un talón de Aquiles a la idea de Adán y Eva. Si la síntesis evolutiva moderna es el talón de Aquiles a la historia de Adán y de Eva, eso se lo han traído ustedes mismos al oponerse claramente a la realidad de la evolución. Porque este problema no existía hasta que ustedes decidieron que la síntesis evolutiva moderna era contraria a su creencia. A ver, quiero dejar en claro algo, pese a que lo dije 72 millones de veces. Creo que hay un video en el que hago un debate con Aristarchus. No sé si eso es público o lo charlé con él en privado. Yo sé que con él lo traté. Que le digo, el tema de la evolución, yo no soy evolucionista. Hoy, 10 de octubre del año 2021, afirmo yo no soy evolucionista. Pero como me cansé en repetidas veces de hacer mención, lo vuelvo a mencionar también. Yo no soy evolucionista, pero no creo que la evolución como tal arroje un problema teológico al cristianismo. No creo. Y lo dije en reiteradas oportunidades. No soy evolucionista, no porque de forma terca me arraigo a la historia de Adán y Eva y para mí necesariamente estos sujetos tuvieron que haber sido personajes del pasado. No, yo simplemente no soy evolucionista por dos razones. La primera, porque lo poquito que sé sobre el tema no me parece de que sea concluyente. Y segundo, porque justamente sé muy poco con respecto al tema. Probablemente, yo no lo estoy negando, si yo me metiera más en el tema, probablemente cambiase de opinión y me hiciera evolucionista. Teológicamente, ¿arroja algún problema eso para el cristianismo? Personalmente creo que no, en absoluto, para nada. Y esto lo repetí 52 millones de veces. Entonces parece que esta persona no le entra en la cabeza afirmaciones que yo mismo he hecho, que las podemos discutir entre cristianos. Pueden haber cristianos que estén a favor de esta idea y pueden ser cristianos que estén en contra de ello. Pero no podés adjudicarme algo que supuestamente pienso cuando jamás creí lo que estás diciendo que creo. En absoluto. De hecho, en otro momento también lo que dije fue lo siguiente y lo sostengo. Creo que si la evolución ocurrió, la única forma de explicar la evolución es a través de una mente con un objetivo claro que guíe el proceso evolutivo. Ese es mi punto de vista. Entonces decime, ¿qué problema yo tengo, teológicamente hablando? ¿De qué forma se compromete mi cristianismo con aceptar la evolución? Ninguna. Luego entre cristianos podemos discutir temas teológicos con respecto a la evolución, pero si me vas a hacer una crítica a mí, critica lo que yo creo, no lo que no creo. Simplemente para sacar un video ahora rápido, así nada más. Amigo, si me vas a criticar, ponete al tanto de qué es lo que creo. ¿Está bien? Así que si no quieren conflicto con la ciencia, dejen de tratar de justificar a su Dios con ella y háganlo como lo hacían anteriormente, creencia y teología. Es como medio contradictorio en un punto, porque cuando se descubre que el universo tiene un inicio con el Big Bang, o sea, todos los teólogos festejaron tipo, sí, el Génesis lo predijo, había... Totalmente. Pero después con la evolución es como, no, ahí no. Entonces es como, tomamos lo de la ciencia que nos conviene y cierra, y lo que no, bueno, esto no es tan así, ¿no? Y estaría de acuerdo con esa afirmación, sí.
Secondly, that the existence of an original human pair from whom all humanity is descended is fully compatible with the scientific evidence if we place that pair at the most recent common ancestor of both Neanderthals and Homo sapiens, somewhere around 750,000 years ago. Cualquier persona podría decir, Cualquier ateo como Jolulipa, ayúdame. Este Jolulipa se cree el ombligo del mundo, ¿no? Qué zarpado. alguien que escucha al pasar, ¿no? Que usted está partiendo de la presuposición de que la historia de la evolución de los seres humanos es verdadera. ¿Hay alguna razón por la Por favor, diga que la evolución es mentira. ¿No es que hay gente tonta del otro lado? Hay gente que es tonta del otro lado. Hay gente que es honesta. Yo respeto mucho a Aristarchus. Sinceramente lo respeto mucho. Estamos en las antípodas de ciertas creencias con respecto a la existencia de Dios y a la fe cristiana. Pero lo respeto un montón porque es honesto, transparente. Pero hay gente tonta como Jolulipa. Ay, sí, porque cuando vos no sos capaz de poder entender qué es lo que una persona está queriendo decir y tenés la oportunidad de ver un video 58 veces para tratar de interpretarlo y mismo así lo malinterpretás, perdón, pero no encuentro otra definición. Podría ser otra definición malintencionado, capaz que esa le encaja mejor. Pero ¿qué quiero decir con esto? Yo jamás le hice esa pregunta para que él responda, por favor, es mentira lo de la evolución. Yo lo que hago es hacerle esa pregunta para evitar que críticos cristianos digan justamente eso que estoy mencionando. Porque como a mí me han dedicado varias respuestas, entre ellos los de respuestas en Génesis, diciendo que yo presupongo que las conclusiones científicas son verdaderas, por ende, basado en esa presuposición, reinterpreto el texto bíblico. Al prever que lo que puede ocurrir luego de la entrevista con Craig es exactamente lo mismo, que mucha gente cristiana que no cree lo que está diciendo Craig pueda llegar a argumentar de la misma manera diciendo, porque usted presupone la evolución, reinterpreta el texto bíblico y eso es concordismo en términos hermenéuticos, y en términos hermenéuticos el concordismo es un error de interpretación. Para evitar que se dijera ese tipo de argumentos en contra de Craig, yo lo que hago es hacer esta pregunta para que él aclare que él no parte de la presuposición de que la evolución es verdadera y por ende hay que reinterpretar el texto bíblico, sino que sus conclusiones aparecen, surgen, emergen del propio texto. Pero hay veces que hay que aclarar lo que es evidente para las personas que no son capaces de entender lo obvio. la que pareciera que parte de esta presuposición? El problema con esta forma de ver la evolución, tanto del Dr. Craig como del apologista Rincón Apologético, es que es totalmente Me llamo Santiago, amigo, dale. incorrecta. La síntesis moderna evolutiva no dice que hubo un par original de seres humanos de los cuales todos descendemos. Craig tampoco dijo eso. Craig no cree que haya habido solamente un par de homínidos de los cuales no. Craig dice que lo que él cree es que habían muchos y que Dios lo que les proporciona particularmente a un par es la capacidad de razonar, que bíblicamente se explica como el alma, cuando le sopla espíritu y se convierten en almas vivientes. Craig lo que dice es eso, no que habían dos individuos solos en el mundo y que bueno, nada, esos dos individuos surgieron así de la nada. Craig no dice eso. Lo que la síntesis moderna evolutiva dice es que el proceso evolutivo ocurre en una población, no en individuos. Por lo tanto, no hubo una pareja masculino y femenino de especímenes que iniciaron una nueva especie.
Amigo, antes de criticar a Craig, léete un libro de Craig. No muerden, amigo, no muerden. Capaz que te lleva tiempo poder pasar de página en página. Porque si a mí no me entendés en un video que lo podés repetir 57 veces, bueno, entiendo de que Craig te va a hacer un poquito más difícil. Pero tomate ahí el atrevimiento, hacé el esfuerzo. Seguramente te va a salir bien, amigo. La evolución ocurre en generaciones, una población completa. En ese sentido, la historia mítica del Génesis, de un Adán y un Eva, es totalmente contraria a lo que dice la síntesis moderna evolutiva. Por lo tanto, no hay forma que ellos puedan convertir este mito en una historia que concuerda con la ciencia. Pero, si hacemos el ejercicio generoso de aceptarles que hubo un Adán y Eva, esto tampoco le ayuda a su argumento de la existencia de su Dios, porque los... Por favor, ¿alguien me puede decir quién alguna vez argumentó que a partir de la existencia de Adán y Eva llegamos a la conclusión de que Dios existe? ¿Alguien conoce a un cristiano que haya argumentado que a partir de la existencia literal de Adán y Eva llegamos a la conclusión de que Dios existe? Yo no entiendo de dónde saca esto. restos más antiguos del Homo sapiens se descubrieron en Marruecos y tienen una edad de 315.000 años. La evidencia más antigua de comportamiento moderno aparece en el punto Pinnacle Point en Sudáfrica y es de hace 165.000 años. Enfrentados a estos hechos irrefutables, ¿cómo explican ellos que la Biblia solamente narra la vida de estas personas a partir de hace unos 8.000 a 6.000 años? Lo que pasa con vos, amigo, es que en vez de yo ser el literalista bíblico, lo sos vos. Eso te pasa porque te la das de cristiano o ex cristiano que la tiene re clara a la hora de interpretar los textos y demás, pero con la misma Biblia te puedo demostrar que las genealogías no tienen la intención moderna de describir de forma literal quién fue el padre de, sino en las genealogías bíblicas hay veces de que se saltean varias generaciones porque la intención es simplemente describir cuál es la ascendencia de una determinada persona que marcó una época y fue importante para la misma. Y ojo, eso yo te lo puedo demostrar con la Biblia. Te puedo demostrar dentro del mismo texto que estás criticando que evidentemente se saltean generaciones, porque esta era la intención de los antiguos, al menos los hebreos. No hacer una descripción literal como ocurre en el siglo XXI. Esto es cometer un anacronismo. Es esperar que personas de hace 3.000 o 4.000 años atrás describan un relato de la forma en la que en Occidente en el siglo XXI se describen. Amigo, te la das de intelectual, pero me parece que estás pifiando feo. Si Adán y Eva aparecieron hace 315.000 años en Marruecos, entonces no eran miembros del pueblo de Dios. Y si estos fueron condenados y echados del paraíso hace 315.000 años, ¿qué hizo Dios para arreglar la humanidad en esos 309.000 años de historia de la cual la Biblia ni el Génesis dicen nada? Bueno, eso sería discutir otra cosa. Si querés podemos discutir, cambiar la página. Esto no tiene nada que ver con el tema de Adán y Eva. Si querés podemos cambiar la página y discutir por qué es que Dios revela en una determinada oportunidad, en un punto en el pasado, su intención para con su pueblo y su plan de redención y no mucho antes cuando vivían otras personas. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Por qué Dios parece saltearlas? Etcétera, etcétera. El cristianismo puede ofrecer respuestas muy, muy sencillas a ese tipo de planteo básico de primer grado, de catecismo de nene de 10 años que está queriendo formarse para su primera comunión, ¿se entiende? El cristianismo lo que podría decir es que no necesariamente Dios debe revelarse de una forma especial a través de una gran voz que aparece en el monte Sinaí, sino que Dios nos ha dado a todos una conciencia que se ve reflejada y la podemos experimentar a través de una ley natural. Y que ante esos casos
de excepciones donde el evangelio no fue comunicado, Dios va a juzgar de forma justa a las personas por medio del conocimiento y su respuesta a la verdad, pero al conocimiento que ellos tienen al momento, no por otra cosa. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el plan de redención del hombre? Y es que Dios justamente a aquellas personas a quienes no le ha revelado de manera especial el plan de salvación por medio de Jesucristo y demás, ha dotado como a todo ser humano de una experiencia moral para saber identificar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, y si a través de su voluntad llevan a cabo o desean buscar el bien y hacer el bien, no es que por mérito propio alcanzan salvación, para que ningún cristiano me malinterprete. Yo no estoy diciendo que por mérito propio alcanzan salvación. Lo que estoy diciendo es que todo aquel que busca la verdad e intenta hacer el bien basado en la ley natural, el sacrificio de Cristo que fue hecho teológicamente hablando según el libro de Apocalipsis en el principio del mundo, los alcanza misericordiosamente. Entonces, hacela un poco más difícil, Jolu. La única explicación posible de este mito en este libro es que es la invención de un pueblo primitivo de la Edad de Bronce. Y bajo ninguna circunstancia el Adán y el Eva bíblico existieron. No son históricos. A ver, yo en lo personal siempre digo, ¿no? Nunca me metí de lleno en el tema de la evolución, así que lo poquito que sé y la postura que he tomado hasta el momento no se debe a horas y horas de estudio para nada, ¿no? Yo no soy evolucionista. No es un argumento apelando a la ignorancia, amigo. Es que cada uno está justificado en tomar una postura según el grado de conocimiento que tenga, sino que nosotros no podemos tomar una postura absolutamente de nada porque no tenemos un doctorado en... O sea, ¿cómo yo voy a tomar una postura moral, ética, ante determinadas circunstancias de la vida si es que no entiendo académicamente hablando, en un nivel académico, todo lo referente a lo ético y moral? Estamos justificados en tomar determinadas posturas basados en el conocimiento que tenemos, que pueden llegar a ser posturas providenciales. Eso es una postura providencial que mañana puede cambiar dado que adquiero información nueva que me lleva a cambiar de conclusión, de postura. Pero estamos justificados, no necesitamos ser doctores en. De hecho, vos tenés una postura sin saber absolutamente nada de cristianismo. Te la das de que sabés de cristianismo, afirmás cosas que supuestamente los cristianos afirman y no sabés nada. Por el simple hecho, vayamos al principio, la descripción que haces de inerrancia. Entonces, fíjate, si yo te tuviese que medir con la misma vara que vos estás intentando medirme, y vos cerrá el canal de YouTube, amigo, porque no tenés nada para decir, ¿eh? Bueno, entonces no nos explicamos cómo es que si tú no estudiaste en detalle un tema, te atrevas a promover una visión contraria al mismo. Y tu intromisión no solamente se limita a eso. Promover. Desde el espacio Rincón Apologético se le ha abierto el micrófono tanto a personas que niegan la evolución como a personas que afirman la evolución. ¿De qué promover me estás hablando? Sino a darle un propósito y origen a tal proceso. Si la evolución es verdad, la única forma en la que vos podés explicar esto es si hay una mente inteligente, si hay un ser inteligente detrás que esté como guiando el proceso, ¿no? Dirigiendo dicho proceso para llegar a un determinado fin. Dice quien ha afirmado que su conocimiento sobre la evolución no se debe a horas y horas de estudio para nada, ¿no? Sin embargo, la ignorancia del Rincón Apologético de este tema no les restringe en... Perdón, no es un ataque personal, pero me causa mucha gracia la forma de hablar. En el atrevimiento de llegar a conclusiones como esta. Entonces, si la evolución ocurrió... Pará. A ver. Ahora resulta que si alguien no explora a fondo un determinado tema, no puede decir absolutamente nada de ello. Que me presente sus credenciales académicas
sobre todo aquel tema que él toca en sus videos, que por favor presente sus credenciales académicas. Por favor. ¿Acaso es, no sé, doctor en biología? ¿Es antropólogo? ¿Es astrofísico? Yo he visto un montón de videos en donde Jolulipa ataca el tema del diseño inteligente, ataca el tema del argumento cosmológico Kalam, ataca todos esos temas, perdón, pero basándome en tu misma vara, mostrame por favor tus credenciales académicas que me permiten a mí creer que sabés con rigurosidad absolutamente todo lo referente a un tema. Si no lo haces, ¿por qué no cerrás tu canal de YouTube y te dedicas a estudiar, amigo? Porque nosotros, pese a que en algunos temas tengamos poca información, poca formación, podemos adoptar una postura, y esa postura es provisional. ¿Está bien? No hay otra forma para explicarlo que no sea apelando a la idea de Dios, y particularmente el Dios de los cristianos, un Dios que tiene la intención de llevar a cabo determinados planes a través de los seres humanos. Y ya, una sentencia sin más nada. ¿Cuáles son esos determinados planes que tiene Dios para dirigir la evolución para que cree especies como el Homo sapiens? Porque si nos llevamos... El caso de Jesucristo. Jesucristo nos vino a revelar cuáles son las intenciones de Dios para con el ser humano. Ya está. Si querés discutimos el caso de Jesucristo. Que de eso, ese es el corazón de la fe cristiana. De la Biblia... Perdón, pero me olvidaba que ya lo discutimos y quedaste muy mal parado. Me olvidaba, discúlpame. La intención de Dios era crear gente que le adorara. No había otra intención, pues siendo Dios no tenía ninguna otra necesidad. Podríamos especular sobre sus motivos. No tenía ninguna otra necesidad. Por favor, por favor. La única necesidad de Dios era alimentar el ego, ¿no? Adórenme, adórenme. Ni siquiera sabe de qué habla cuando habla de Dios. Podía ser que estaba aburrido y solamente quería crear algo con qué jugar. Los escritos en la Biblia dan base para cualquier tipo de especulación de esos motivos. ¿Cómo sabe usted de este plan? Si se pudiera llegar a una conclusión posible de la evolución... ¿Cómo sé de vuelta del plan? Porque Jesucristo nos los vino y nos lo reveló. ¿Cómo sé que Jesucristo sabe acerca del plan de Dios? Porque resucitó de los muertos y la causa de su resurrección es Dios. Por ende, toda afirmación y pensamiento de Jesucristo es verdad, porque el mismo Dios fue el que lo levantó de los muertos para reivindicar su ministerio. Pero este tema, vuelvo a repetir, ya lo discutimos y quedaste bastante mal parado. Es que es un proceso de la naturaleza para las especies adaptarse y sobrevivir. Es ilógico e innecesario agregar un motivo donde no lo hay. Esos determinados planes suyos son producto de la invención, al igual que la historia de Adán y Eva. Y creo que la alternativa es re fea, ¿no? O sea, en el buen sentido. O sea, yo soy muy fanático, de hecho, sí, tengo la remera de Ricky Morty, que es un dibujito que no es muy cristiano, no lo recomiendo demasiado, pero soy honesto, me gusta. Y el mensaje de esa serie es como, nada tiene propósito, nada tiene sentido, todo es caótico, o sea, viví tu vida como vos quieras, y es un mensaje que está muy infiltrado, y vos, cuando lo empezás a incorporar, te hace mucho daño, ¿no? Pero nadie en este mundo vive su vida a su manera. Estamos atados a una sociedad y a sus normas, y aquellos que la violan pagan con su libertad. Y la sociedad es algo abstracto que no lo componen personas, ¿no? O sea, amigo, la sociedad la componen personas, individuos con determinadas ideas, y ahí sí se forman convenciones morales que nos llevan a vivir de determinada manera, pero las sociedades no caen del cielo. Al final, el que tiene más fe acá entre los dos sos vos, más que yo. Esto no es más que una táctica de los cristianos para discriminar a todos aquellos que no creen en lo que ellos creen. Si no eres cristiano, tu objetivo es vivir en el hedonismo. Pero si hay quienes viven en la indulgencia de sus mega iglesias, Jamás dijimos eso. De hecho, muchas veces yo soy criticado porque digo de que muchas personas que conozco que no son cristianas muestran un carácter mejor de aquellos que dicen ser cristianos. Hay veces que yo veo personas que trabajan en Médicos Sin Fronteras, personas que trabajan ofreciendo
una ayuda al prójimo y que son ateos. Y la verdad que su grado de abnegación y solidaridad es envidiable para aplaudirlo. No se necesita ser cristiano para ser buena persona o para hacer buenas obras. No se necesita ser cristiano. Acá lo que decimos es que la vida no tiene sentido si Dios no existe, que es diferente. Pero no captó la idea. Sus aviones privados, de sus autobuses y vehículos superlujosos y su hedonismo sexual son los cristianos, no otros. Hay un muchacho que sigo en un podcast que se llama Roberto Martínez, que hace un podcast creativo, que él dice que por más que vos seas creyente o no, la religión sí te sirve para contarte una historia, porque es una buena historia que a vos te da un motivo para salir y hacer algo bueno en el mundo. Si la aplicás para eso, porque lo puedes usar para matar al que piensa diferente, ¿no? Los cuentos que me hacían mis padres. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa idea que dijo David. No estoy de acuerdo. A la hora de dormir, cuando era pequeño, también eran buenas historias, que me daban un motivo para salir y hacer algo bueno. Y a diferencia de la Biblia de estos dos san inocentes, era imposible utilizar esas historias para matar al que piensa diferente. Y creo que comparto eso. Si no hay una mente creadora, si no hay un propósito detrás de todo, ¿qué sentido tiene vivir, no? ¿Qué sentido tendría la vida sin un creador? Bueno, vivir. Así de estúpido es este argumento. Porque hay veces de que uno malinterpreta el punto. ¿En serio? ¿Esa fue la respuesta? No, pará. Va a extenderse un poco más. Calculo que va a extenderse un poco más. ¿Cuál es el sentido de la vida? Vivir. No, pará. Capaz que estoy escupiendo el aire. Seguramente va a continuar con la misma idea, seguro. Nosotros lo que decimos es, si Dios no existe, la vida en sí no tiene sentido, la existencia no tiene sentido. Y ustedes se molestan cuando nosotros le llamamos que son ustedes una caja de contradicción. ¿Cómo se atreven ustedes a decir que se refieren al sentido de la vida de manera universal, cuando no hace un rato ustedes dijeron? Un Dios que tiene la intención de llevar a cabo determinados planes a través de los seres humanos, eligiendo dicho proceso para llegar a un determinado fin. ¿Por qué hipócrita? No capté la idea. No si tu vida particularmente tiene un sentido, porque hay veces de que nosotros podemos apelar No, 100%, a nivel universal hablamos, ¿no? Totalmente, porque si no, cualquier persona que no sea creyente podría decir, pero yo le doy sentido a mi vida. El sentido de mi vida es alcanzar determinados objetivos y demás, pero... Ese hipócrita que apareció ahí es una afirmación porque tengo ganas de escribir algo nada más, ¿no? Porque primero quiero volver al tema del sentido de la vida es vivir, ¿no? Porque seguramente en algún momento va a extenderse un poco más. No creo que esa idiotez la deje ahí polulando como para nosotros hacernos un festín, ¿no? Pero después ese hipócrita que me pone, quiero saber la razón. Sinceramente no entendí por qué. Son sentidos subjetivos. Si es ateo, su sentido de vida es subjetivo. Si es cristiano, su sentido de vida es objetivo. ¿No ves que no se entiende? No. A esta persona le falta comprender. Le falta sentarse a leer un poco y hacer un taller de lectura y comprensión de texto, al menos. Fíjense, si es ateo, su sentido de vida es subjetivo. ¿Yo qué fue lo que dije? Una persona que no cree en la existencia de Dios cree que el sentido de la vida es el sentido que ella le dé a su propia vida. Porque no puede dar un sentido trascendente de lo que es la vida en sí. Porque lo trascendente no existe para el ateo. Si es cristiano, su sentido de vida es objetivo. No es su sentido de vida. Porque cuando decís su sentido de vida, estás apelando al subjetivismo. Acá hay una contradicción en una oración de 5 palabras. Una contradicción en una oración de 5 palabras. Ponele voluntad. Cuando nosotros hacemos este planteo es en un sentido objetivo. Son historias que te estás contando vos de alguna manera y que tu historia es tan válida como cualquier otra historia que alguien se cuente. Totalmente. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuál es el sentido de la existencia de la humanidad? ¿Qué sentido tiene todas esas cosas, no? Y solamente apelando a la idea de Dios y particularmente al Dios cristiano es que le podemos encontrar un sentido a la vida. Objetivo es lo relativo al objeto y su realidad. Lo subjetivo es relativo al sujeto que observa y su modo de percibir la realidad del objeto.
Bueno, hubieras aplicado esa misma tablita que nos presentás a la anterior oración donde decías su sentido de vida es objetivo. O sea, amigo, tratás de enseñarnos algo que ni vos mismo en tus videos aplicás. Por lo tanto, cuando usted dice que su vida tiene el sentido de alcanzar determinados objetivos, ese sentido no es, como usted dice, subjetivo. Es objetivo, lo acaba usted de decir. El sentido de mi vida es alcanzar determinados objetivos. Jolulipa entiende, ¿alguna vez agarró un diccionario? Bueno, pese a que googlea todo, ¿no? ¿Alguna vez agarró un diccionario y que hay palabras que dependiendo del contexto tienen un significado distinto? Objetivo, dependiendo del contexto estamos hablando de objetividad y dependiendo del contexto estamos hablando de un fin que se quiere llevar a cabo. ¿De qué contradicción me hablas? O sea, ¿alguna vez agarraste un diccionario para saber de que las palabras pueden tener diferentes significados dependiendo del contexto? Dale, papu, sé la difícil, en serio. El sentido de mi vida es alcanzar determinados objetivos. Plantear un sentido objetivo para toda la vida en general no es medible ni relativo al objeto. Depende de otras cosas. Por ende, no es objetivo, es subjetivo. Darle sentido subjetivo a toda la vida, como dicen ustedes, universal, por definición no es personal, es generalizada. Y ustedes se hartan de repetir que su Dios es personal. Lo que Santiago Alarcón acaba de... De vuelta a la ambigüedad, de vuelta al problema con la palabra, dependiendo del contexto. Yo no sé si hay veces de que, o sea, tomarme 19 minutos para responder a un tipo que hace esta clase de video, lo único que le aplaudo es ese muchachito ahí que me gusta ahí como aparece el de anteojito, pero si representando supuestamente o dando a entender intelectualismo, seriedad y cosas por el estilo, pero después con lo que dice papá, la embarrás de acá a Norteamérica. Nada, espero que los ateos se den cuenta que este tipo, o sea, no tiene dos dedos de frente ni siquiera para representar el ateísmo. Describir aquí destruye su propio Dios y su creencia, porque él ha descrito un Dios generalizado, no personal, y que da un sentido de vida subjetivo. Si este no es el más grande autogol de un apologista que usted haya escuchado, aparentemente no sigue mucho al fútbol. Me da risa este tipo, te juro que me da risa. Es como tomamos lo de la ciencia que nos conviene y cierra, y lo que no, bueno, esto no es tan así, ¿no? Entonces, yo me inclino más a esa idea, ¿no? Que Adán y Eva claramente existieron, son personajes históricos, los primeros padres de la humanidad, pero en la historia referente a la caída hay elemento mítico que intenta transmitir ideas teológicas subyacentes. Después de escuchar este intercambio entre Rincón Apologético y su muy habilitador anfitrión, no nos queda mucho que agregar. El trabajo de gente como esta es buscarle una explicación a aquellas realidades que amenazan su creencia sin base. Como Estas últimas palabras es una descripción de lo que hace Jolulipa. Es una descripción de lo que hace Jolulipa. Por favor, o sea, yo sé que Rincón Apologético lo siguen ateos, sé que lo siguen agnósticos, deístas, personas que no son cristianos. Por favor, sé honesto. Vos que lo vas a ver en YouTube, en la caja de comentarios, déjame saber si opinás como él o no. Por favor, te pido honestidad. Yo no te estoy diciendo que niegues tu ateísmo. Yo no te estoy diciendo que porque le respondo a este personaje el ateísmo es falso. No estoy diciendo eso. Simplemente te estoy diciendo si este tipo de personas que transmite este tipo de conclusiones, pensamientos, hace este tipo de argumentos y demás, si te representa como ateo. Solamente quiero saber eso, nada más. Como por ejemplo cambiar el significado de la palabra mito a que en vez de cuento signifique una forma literaria de decir la verdad. También a admitir sin ningún pudor que a pesar de no saber nada
sobre temas científicos No dije eso, dije sobre el tema de la evolución. como la síntesis moderna evolutiva. Ellos la pueden rechazar si es por el más noble objetivo Yo nunca dije no sé nada de evolución. de evitarle a la Biblia la crítica. Pero la ataco porque va en contra de mi creencia. Dije 97 veces que no va en contra del cristianismo o el evolucionismo. A pesar de todo esto, lo mejor de toda esta obra teatral ha sido ver a un apologista refutar la existencia de su propio Dios con sus propias palabras. Enhorabuena. Muchas gracias por su atención. La verdad, si hay algo que me gusta, tengo que ser sincero, si hay algo que me gusta, es la animación. La verdad, la animación. Amigos, ¿qué les voy a decir de este personaje? ¿Qué voy a decir? No hay más nada que agregar. Que Dios los rebendiga. Espero sus comentarios. Nada, me tengo que ir porque la tengo que ir a buscar a mi esposa.